элите Российской Федерации: соберите, сука, своих отроков, отправьте их на войну. И когда вы пойдете на похороны, когда вы их начнете хоронить, то люди скажут: теперь все справедливо. Durante horas, Rusia vivió uno de los episodios más inquietantes de su historia reciente. No se ha hablado mucho más de ello, y no porque no fuera importante, sino porque la actualidad no ha dado tregua. Ahora, más de un año y medio después, no solo vamos a analizar lo que pasó, sino que vamos a intentar responder a algunas preguntas. ¿Cuál era la verdadera intención? ¿Qué habría pasado si hubieran llegado a Moscú? ¿Había alguna agencia extranjera detrás o fue un conflicto estrictamente interno? Sin entrar en conspiraciones, sin suposiciones gratuitas y basándonos únicamente a los hechos, hoy vamos a intentar montar el puzzle de la rebelión de Wagner. El 23 de junio de 2023, el ejército ruso habría bombardeado posiciones de Wagner. Al menos eso es lo que dice su líder, Yevgeny Prigozhin. Difunde un vídeo y acusa directamente al alto mando militar ruso, Sergei Shoigu y Valery Gerasimov. Aquí anuncia el inicio de una marcha por la justicia. No contra Putin, no contra el Estado. Directamente contra el Ministerio de Defensa ruso. Esa noche Wagner se pone en movimiento, y aquí quiero hacer un pequeño apunte. Que la verdad es que no hay imágenes verificadas del supuesto bombardeo, no hay pruebas o SIM claras, y no hay confirmación independiente. Pero esto solo fue el pretexto. Prigozhin había tomado esta decisión meses antes. Agosto de 2022. Queda claro que Bakhmut se ha convertido en el nuevo epicentro de la guerra. Las tropas rusas no avanzan, hay muchos muertos. En otoño de 2022, Wagner asume el asalto a Bakhmut. Prigozhin empieza a denunciar la falta de munición y el abandono del alto mando. Finalmente, en mayo de 2023, las tropas de Wagner logran hacerse con el control de Bakhmut. Pero, ¿cuál ha sido el precio? Ucrania entendió que no podía competir ni en número ni en artillería, pero sí que podía ver mejor. Los drones se convirtieron en los ojos constantes del campo de batalla. Cada avance era detectado, cada concentración castigada. El precio en vidas se disparó. Yevgeny Prigozhin afirmó que Wagner perdió alrededor de 20.000 hombres en Bakhmut. Investigaciones independientes, como las de la BBC y Mediazona, confirman al menos esa magnitud de pérdidas solo en Wagner. Estimaciones occidentales elevan el número total de muertos rusos en Bakhmut. Entre Wagner y ejército regular, de 25.000 a 35.000 muertos. Incluso fuentes prorrusas hablaron de pérdidas extraordinariamente altas. La cifra exacta seguramente no la sabremos nunca, pero el orden de la magnitud está claro. Volvemos al 23 de junio. Tras el vídeo de Prigozhin, las tropas de Wagner se dirigen hacia la frontera rusa. A estas horas aún no está claro qué está pasando exactamente. El movimiento no es único. Mientras parte de las fuerzas se dirigen hacia Rostov, otras columnas inician el avance hacia el norte. Entre las 2 y las 3 de la madrugada del 24 de junio, las primeras unidades de Wagner llegan a Rostov. Rostov del Don no es una ciudad cualquiera. Rostov del Don es una de las ciudades más importantes del sur de Rusia, la ciudad más grande cerca del frente ucraniano, y desde ahí se coordinan casi todas las operaciones en la guerra de Ucrania. En la madrugada del 24 de junio llega el resto del grupo Wagner en Rostov. Sin disparar un solo tiro, se hacen con el control de la ciudad. Mucha gente los recibe como héroes, y es en ese momento cuando empiezan a saltar las alertas. Algo muy grave está pasando en Rusia y la prensa internacional se hace eco de la noticia. Dentro del cuartel, en Rostov, mandos rusos aparecen hablando en vídeos. No son mensajes de apoyo, son declaraciones bajo presión. No hay violencia, pero el control de Wagner es más que evidente. Y en ese momento, las unidades Wagner se lanzan a la M4 en dirección a Moscú. La M4, conocido como el Don, es una de las principales autopistas de Rusia. Fue construida en época soviética y conecta Moscú con el sur del país. Una vía rápida. Avanzar por la M4 desde el sur significa una cosa: ir directo a la capital. Pocas horas después, el Kremlin rompe el silencio. Vladimir Putin comparece en un discurso televisado a primera hora del 24 de junio. Califica lo ocurrido como una traición. Habla de una puñalada por la espalda, de una amenaza interna en plena guerra. Promete restablecer el orden y castigar a los responsables, pero mientras habla, Wagner sigue avanzando por la M4. En ese momento, Wagner ya se encuentra en la región de Voronezh, aproximadamente 300 kilómetros de Moscú. Prigozhin responde al Kremlin, niega que sea un golpe de estado, niega que sea una traición. Insiste, su objetivo es la cúpula militar rusa. La marcha no se detiene. Wagner a 300 kilómetros de Moscú y Prigozhin tiene claro cuál es su objetivo. Pero, ¿quién es realmente Prigozhin? Yevgeny Prigozhin no viene del ejército, no viene de los servicios secretos, viene de la calle. Tras pasar por prisión en la Unión Soviética, rehace su vida en los años 90. Se enriquece en el sector de la restauración. Sus empresas acaban sirviendo actos oficiales del Kremlin. Es de ahí donde se gana el apodo del cocinero de Putin. Pero Prigozhin no se queda ahí. En la sombra crea y financia el grupo Wagner, una fuerza paramilitar utilizada por Rusia donde el Estado no quiere aparecer.
Siria, África, Ucrania. Durante años, Prigozhin es útil, hace el trabajo sucio del Kremlin y, por cierto, lo hace muy bien. Pero la guerra de Ucrania lo cambia todo. Por primera vez habla en público, critica los errores, critica el alto mando y desafía el sistema. Ahora el hombre que nunca debía salir de la sombra avanza con un contingente de su ejército privado, a menos de 300 kilómetros de la capital. Helicópteros del ejército ruso intentan atacar las columnas de Wagner. A Prigozhin no le tiembla el pulso, derriba los helicópteros. Es el primer enfrentamiento armado directo entre Wagner y las fuerzas del Estado ruso. Estamos aproximadamente en el kilómetro 500 de la M4 en dirección a Moscú, y aquí surge otra duda. Según varios analistas internacionales que siguen minuto a minuto la marcha de Wagner, concuerdan que en la zona hay un almacén de armas nucleares rusas. Ya no es solo el Kremlin quien contiene el aliento, también es Washington y el resto del mundo. El temor a que un grupo mercenario se haga con el control del arsenal nuclear empieza a ser difundido por medios como la BBC y el New York Times. Sea como sea, la supuesta existencia o no de esta instalación militar en la región de Voronezh no es un objetivo de Wagner. Mientras tanto, desde Ucrania la situación se observa con atención y con cierta expectación. No hay intervención, no hay mensajes oficiales, pero el caos dentro de Rusia es para Kiev una oportunidad. En Moscú, sin embargo, el tono ya es otro. Por primera vez desde el inicio de la guerra, el miedo llega a la capital. Se activan medidas de emergencia, se bloquean carreteras, se excavan zanjas en los accesos a Moscú y se despliegan unidades de la Guardia Nacional. El escenario es inédito, Rusia preparándose para defender Moscú de una amenaza interna. Son aproximadamente las 3 de la tarde en Moscú, las 2 de la tarde en Bruselas y las 8 de la mañana en Washington. En ese momento, desde la Unión Europea, Bruselas habla de una crisis interna en Rusia. Se pide prudencia y se activa la vigilancia diplomática. No hay pronunciamientos dramáticos, pero hay una preocupación. Desde Estados Unidos, la Casa Blanca sigue los acontecimientos minuto a minuto. No hay intervención, pero se deja claro que se mantiene el contacto con los aliados, la preocupación principal, la estabilidad de Rusia y el control de su arsenal nuclear. A esta misma hora, apenas 200 kilómetros al sur de Moscú, se encuentra la avanzada del contingente Wagner. El grueso del ejército ruso están desplegados en Ucrania. Lo que avanza a la capital no es un ejército masivo, pero es la élite del grupo Wagner. Entre 1.500 y 2.000 hombres veteranos experimentados de las guerras de Siria, África y el Donbass. No son reclutas ni movilizados, son máquinas apisonadoras leales únicamente a Yevgeny Prigozhin. Van equipados con armamento pesado, defensa antiaérea y vehículos blindados, algo que han demostrado durante el avance. Wagner derriba hasta 7 helicópteros del ejército ruso, también un avión Ilyushin-22 de mando y guerra electrónica. Es un mensaje claro, Wagner tiene capacidad militar real. Pero justamente aquí es cuando aparece un personaje inesperado que lo cambia absolutamente todo. No viene de Rusia, viene de fuera, y este es Alexander Lukashenko, el presidente de Bielorrusia. Mientras Rusia se prepara para un enfrentamiento interno, Lukashenko entra en contacto directo con Prigozhin. Negocian y aquí pues se acaba la marcha. El acuerdo es claro y se aplica de inmediato. Wagner detiene la marcha y da media vuelta. No va a haber asalto a Moscú, no va a haber guerra civil. Prigozhin abandona Rusia y su destino es Bielorrusia. Parte de los combatientes de Wagner se desplazan también a territorio bielorruso. Otros tienen dos opciones, retirarse o integrarse en el ejército ruso. Bajo contrato oficial, el Kremlin promete que no habrá represalias. Oficialmente, el Estado ruso ha restablecido el orden. Oficialmente, todo ha terminado. O bueno, realmente no. 2 meses después, el 23 de agosto de 2023, el avión en el que viajaba Yevgeny Prigozhin se estrella, lo que vendría a ser que lo hacen estrellar. Era una ruta Moscú-San Petersburgo. A bordo viajaban el mismo Prigozhin y Dmitry Utkin, cofundador de Wagner, y otros altos mandos del grupo. No hay supervivientes, mueren las 10 personas de a bordo. El mensaje es más que evidente. Si Roma no pagaba traidores, Rusia tampoco. Al poco el grupo Wagner deja de existir. Sus estructuras son desmanteladas y sus activos reabsorbidos. En su lugar, el Kremlin crea una nueva formación, el Afrika Korps, una fuerza paramilitar bajo control directo del Ministerio de Defensa ruso. Casi la misma función y mismo escenario, pero estos ya no responden a un empresario con delirios de grandeza, estos responden directamente al Estado ruso, o sea ser, a Vladimir Putin. Y hasta aquí la historia real con hechos comprobados. A partir de ahora vamos a entrar en suposiciones sin pruebas, pero con sentido. Una hipótesis es que Prigozhin quisiera ir más allá, que la marcha no fuera solo un pulso contra el alto mando, sino el primer paso para convertirse en el nuevo Putin, y que llegado a Moscú todo pudiera cambiar, por mucho que él negaba esa intención, y que reconociera a Putin como el único líder de Rusia. Al final las armas te dan el poder, y él las tenía. Sin embargo, esta hipótesis tiene serios problemas. Prigozhin nunca se proclamó como alternativa de poder,
Nunca buscó apoyo civil, ni político, ni institucional. Y sobre todo, nunca actuó como alguien que realmente quiere gobernar. Todo indica que efectivamente Putin no era su objetivo. Era Shoigu, era Gerasimov y era forzar al Kremlin a tomar una decisión. Seguramente Prigozhin quería forzar al poder a ceder. Salvar a Wagner, salvar su posición, ajustar cuentas con la cúpula militar rusa, incluso haciendo pagar a Gerasimov y Shoigu con cárcel, y a él más concesiones y poder para su brazo armado. Y esa probablemente fue su verdadera intención. Sea como sea, la verdad se la llevó a la tumba el 23 de agosto de ese mismo año. Al hacer el vídeo me he acordado de un retweet que hice en ese momento que es oro puro. Y sí, si habéis jugado al Age of Empires, pues eso, Putin tenía campesinos, lanceros de la Edad de Piedra y 2 monjes en Moscú. Aunque tengo que confesar que soy más de la saga Total War que de Age of Empires. Pero esto no es el caso, aquí lo importante es que el grueso del ejército ruso estaba en Ucrania. Y aunque no era el grupo Wagner al completo el que se dirigía a Moscú, sí era la élite del grupo Wagner. Hablamos de unos 2000 hombres que seguramente eran de los mejores combatientes de toda Rusia. ¿Quién habría defendido la ciudad? No el ejército regular, el grueso de las fuerzas rusas estaba atascado en Ucrania. La defensa de Moscú habría recaído sobre todo en la Rosguardia. Fundada en 2016, la Rosguardia es la Guardia Nacional rusa. Depende directamente de Putin, su función principal no es la guerra, sino el control interno. Hablamos de decenas de miles de hombres sobre el papel, pero su experiencia es otra: disturbios, protestas, control de masas, antiterrorismo. No son tropas de asalto, no están pensados para frenar una columna de soldados veteranos con armamento pesado. Después está el FSB, unidades especiales muy preparadas, muy leales, pero pocas. Fuerzas de élite, sí, pero insuficientes para defender una megaciudad, frente a una fuerza organizada y en movimiento. Y por último, la policía de Moscú, numerosa, bien equipada para seguridad urbana, pero sin capacidad real para enfrentarse a una fuerza militar. En resumen, Moscú no estaba defendida por un ejército, estaba defendida por unidades de seguridad interna. Y esto lo cambia todo, porque Wagner no era una turba armada, era una fuerza de élite cohesionada, con moral de combate y muy experimentada. Si hubieran llegado a Moscú no habría sido una batalla clásica, habría sido un puto caos. Y precisamente esto es lo que detuvo a Prigozhin. Quiso evitar un baño de sangre, porque por encima de todo, y esto sí que yo personalmente lo creo de verdad, él amaba a Rusia. De haber llegado a Moscú realmente no sé qué hubiera pasado. Hubiera dependido mucho de la recepción de la gente, como ya pasó en Rostov. Pero Rostov era una cosa y Moscú es otra, y en ese momento Putin ya había dejado claro que Prigozhin era un traidor y un enemigo de Rusia. Así que sinceramente es muy difícil decir qué hubiera pasado. La primera hipótesis sería la injerencia occidental, CIA, MI6. ¿Tenía Occidente interés en esto? Sí, a ver, cualquier problema en Rusia era una ventaja para Ucrania. Es más, la inteligencia americana ya sabía que algo iba a pasar. Washington estaba en alerta. Pero una cosa es saber y la otra organizar. Una operación así tendría un riesgo enorme. Una guerra civil en una potencia nuclear, un escenario impredecible, incontrolable. Además, Prigozhin no actuó como un activo de nadie, en ningún momento pidió ayuda a la OTAN ni a nadie. Es más, en ningún momento dijo ni siquiera estar en contra de la guerra de Ucrania. Y sobre todo, nadie ha presentado una sola prueba, ni documentos, ni financiación, ni contactos. Así que seguramente Occidente miró, calculó, pero no tocó. ¿Beneficiaba esto a Ucrania? Sin duda. Mientras Wagner avanzaba, Ucrania observaba con expectación. El caos de Rusia era una oportunidad. Pero una cosa es beneficiarse y la otra dirigirlo. No hay pruebas de contacto, no hay coordinación, no hay indicios logísticos. Y es más, este conflicto no empieza en junio de 2023, viene de antes. Viene de Bakhmut, de meses de tensión, de muertos, de munición negada, de humiliaciones públicas. Ucrania no crea esa dinámica, eso es un problema interno ruso. Además, la deuda de Ucrania ya es suficientemente alta como para malgastar recursos con un mercenario ruso sin saber qué va a pasar. Algunos lo han sugerido, que Putin lo permitió para salir reforzado. Pero esta hipótesis tiene un problema gigante. Rusia perdió helicópteros, perdió hombres, Moscú entró en pánico, se cavaron zanjas, se bloquearon carreteras, el presidente habló de traición. Ningún régimen fuerte se humilia así a propósito. Aún así, de todas las hipótesis que hemos visto, digamos, más conspirativas, igual esta sí que es la que más te podría llegar a comprar. Pero aún así, lo dudo. Y la hipótesis que realmente más me encaja a mí es la de un problema interno. Un choque entre el Estado y un actor armado que se negaba a desaparecer. No tiene ninguna pinta de que Prigozhin quisiera ser el nuevo zar ni gobernar Rusia. Quería sobrevivir, quería poder, quería favores y seguramente ver a Shoigu y Gerasimov en la cárcel. La marcha, más que un golpe de Estado, yo más bien lo veo como un chantaje armado.
Pero Prigozhin cruzó una línea que Rusia no perdona, el monopolio de la violencia. Y cuando se dio cuenta que Moscú significaba sangre rusos contra rusos, y que no estaba nada claro lo que conseguiría, vio en la oferta de Lukashenko la mejor salida posible. Injerencia extranjera, no hay pruebas. Conspiración perfecta, puede, pero lo dudo mucho que Rusia se humille así a sí misma sin tampoco ganar tanto a cambio. Lo que seguramente hubo fue una implosión del sistema. Un tío que estaba hasta la polla de cómo se dirigía la guerra y veía como era una sangría por los suyos. Detectó que el alto mando ruso era el único responsable de esto y quiso hacer justicia. Y eso es todo, esta es mi conclusión. Os animo a vosotros a dar vuestra opinión en los comentarios, siempre y cuando sea de forma respetuosa. Si os ha gustado el contenido, no dudéis en suscribiros a este canal, suelo subir cortos actualizando la guerra de Ucrania y otras movidas. Así que un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo, que os digo ahora que será en una ciudad europea que pasó algo muy fuerte, no hace tantos años, y estaré ahí físicamente. Intentaré contar la historia. No digo nada más, nos vemos en la próxima.